Bueno, amada familia, hoy es agosto 30. El devocional de hoy tiene por título La palabra protectora de Dios. Y el texto base se encuentra en Juan 17:15. Dice la palabra del Señor: No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Cuando Jesús oró estas palabras por sus discípulos, las oró en voz alta. Y esta oración también fue una instrucción para ellos sobre cómo interactuar con el mundo y su alrededor. La vida que Jesús presenta aquí no es cómodamente idéntica al mundo, ni cómodamente separada de él. Esta es la visión de Jesús para su pueblo: estar en el mundo, pero ser distintos de él. De hecho, esto es algo que siempre ha sido llamado el pueblo de Dios, como reino de sacerdotes y nación santa. Éxodo 19:6, 1 de Pedro 2:9 al 10. Los salmos son muy claros en cuanto a que el mal es un peligro presente. Las personas son descritas como enemigos y hombres sanguinarios. Salmo 59, del 1 al 2. Malhechores están por todas partes. Salmo 94:4. Y hay algunos cuyos caminos solo pueden describirse como torcidos. Salmo 125:5. Por tanto, el gran desafío es saber cómo honrar las palabras de Cristo y no ser influenciados por el mal que nos rodea. Nuestra mejor defensa se ve en la petición de Jesús al Padre: guárdalos del mal, guárdalos del maligno. La protección está disponible para todos los que confían sus vidas a Dios. Esta verdad también se expresa en los Salmos, donde leemos sobre la protección de Dios que se ofrece a los necesitados. El Señor dice: por los gemidos del menesteroso me levantaré ahora. Salmo 12:5. En otras palabras, Él nos protege a los arrogantes y jactanciosos, sino a aquellos que reconocen su dependencia de Él. De ellos son los gemidos que el Señor oye. Y la protección del Señor para los necesitados es también protección contra los malvados. David confiesa de que Dios nos guardará de esta generación y nos preservará para siempre. Las personas malvadas pueden herir al pueblo de Dios, pero no pueden hacerlo de manera permanente, porque en última instancia no pueden herir nuestra alma. Dios nos guardará del daño eterno. La protección de Dios es para los necesitados y contra los malvados, pero ¿cómo llegamos nosotros? Por la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 119:105. Cada una de sus palabras resulta cierta y ofrece un escudo contra todos los enemigos. Salmo 18:30. Si queremos vivir fielmente en el mundo, debemos dedicarnos a la Escritura. Entonces, para pensar correctamente respecto al mal que te rodea, la palabra de Dios debe estar en tu corazón, en tu mente y en tu lengua. Dios te la ha dado para guardarte. ¿Oras por ti mismo de lo que Jesús oró por sus seguidores esa noche antes de morir? Considera si corres más peligro de volverte como el mundo o alejarte de él. Pide al Señor el amor, la sabiduría y el valor necesario para vivir como Él lo hizo en el mundo. Sin embargo, gloriosamente distinto al mundo. Para profundizar, Juan 17, versículo del 9 al 19. Bueno, mi querida familia, el devocional, como leíamos inicialmente, la palabra protectora de Dios. Y aquí estamos en la oración pastoral o la rendición de cuentas, que así lo llaman muchos teólogos, el capítulo 17 de Juan. Dice Juan: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y está hablando Jesús y, como decíamos, lo hacía en voz alta. Los discípulos escuchaban la oración. Entonces, mis hermanos, todos y con otros podemos entender y ver que vivimos en un mundo hostil. Y aquí la oración es esencial. Si alguno de ustedes ha leído las noticias o ha visto las noticias esta semana, ha mirado a su alrededor en el trabajo, incluso ha mirado honestamente en el espejo, habrá llegado a una conclusión inevitable e ineludible: este mundo es un campo de batalla espiritual, hostil y peligroso para el alma, para aquellos que invocan el nombre del Señor.
En 2 Timoteo 3, de 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, y lo estamos viviendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el entorno en que nos movemos. Este es el carácter de los hombres en los posteros tiempos, es decir, en este tiempo. Hermano, no es solo que el mundo sea incómodo para un cristiano, es que es peligroso. Es un sistema de pensamiento, de moralidad y de valores y deseos que están en abierta y directa, feroz oposición a Dios. Es una contracultura, mis hermanos. Nosotros caminamos en contra de la corriente y tú y yo estamos inmersos en él. Cristo no nos llamó a retirarnos a monasterios aislados, sino a ser embajadores en un territorio enemigo, como dice Filipenses 2:15 al 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, mire, aferrados de la palabra de vida, lo que estamos hablando del devocional del día de hoy, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, es decir, cuando se manifieste nuestro santo y buen Señor y Salvador, en su segunda venida, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la pregunta entonces debería ser, mis hermanos, y que debe surgir en nuestra mente es, ¿cómo es posible que un pecador redimido, pero aún débil, con una carne todavía propensa al pecado, lo que llama el pecado remanente, sobreviva espiritualmente en un ambiente tan tóxico y tan hostil? ¿Cómo podemos no ser absorbidos, no ser engañados, no ser derrotados? La respuesta no se encuentra en nuestra fuerza o en nuestra fortaleza, en nuestra positividad o en nuestras estrategias. Se encuentra en la palabra que acabamos de leer. Se encuentra en la oración intercesora del Hijo de Dios mismo, en el capítulo 17. Estamos, mis hermanos, viendo una verdad que puede transformar nuestra vida. Estamos escuchando la conversación más íntima dentro de la Trinidad, justo hora antes de ir a enfrentarse a sus 3 días más oscuros. Es la oración sumo sacerdotal de Cristo y es el centro de su petición por sus discípulos y por todos los que habrían de creer en su palabra. Esto nos incluye a ti y a mí, que dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nos encontramos este versículo crucial, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aparentemente simple, pero de una profundidad infinita. Hoy, mis hermanos, en esta tarde, no vamos a analizar una teoría, vamos a escuchar la oración garantizada, eficaz de nuestro Salvador, que responde a la necesidad más crítica de nuestra vida, la protección espiritual. Miremos entonces la petición negativa, lo que Cristo no ora. Lo primero que debemos notar es lo que Jesús no pide. Él dice claramente, no ruego que los quites del mundo. Y esto es profundo, mis hermanos. Va directamente en contra de nuestro instinto natural. Es lo que está diciendo aquí el discípulo Juan. Queremos de que Dios elimine el problema, que nos saque la dificultad, que nos traslade al cielo inmediato, pero ese no es el plan de Dios. Cristo no ora por un rapto pretribulacional de los discípulos, ora por su preservación en la tribulación, que dice 2 Timoteo 4, 5 al 6. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo? Sufre o soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Está diciendo, estás en un campo de batalla, haz lo que te sea encomendado. Hermanos, el Señor confirma nuestro mandato misional. ¿Por qué? Porque no nos saca, porque tenemos un trabajo que hacer. Es la gran comisión. En Mateo 5, 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Cristo, nuestro Señor, nos deja aquí con un propósito divino, ser testigos de su gracia y su verdad. Somos la sal y la luz del mundo. La sal no sirve para nada guardada en un salero. Debe ser esparcida para evitar la corrupción, para preservar. La luz es útil. Es inútil cuando está escondida debajo de un almud. Debe brillar en la oscuridad. Jesús nos deja aquí intencionalmente. Nuestra permanencia en el mundo no es un accidente del plan divino. Es el escenario elegido para glorificar a Dios a través de nosotros y en nosotros. Cristo no ora por un escape físico, porque nuestra necesidad primordial no es física, es espiritual. 2 Corintios 1, 8 al 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignore acerca de nuestra tribulación, que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Veamos el segundo punto, la petición positiva, lo que Cristo sí ora. Y aquí llegamos al centro del tema del devocional, la petición positiva cargada de significado teológico, sino que los guarde del mal. La palabra griega aquí para guardar es tereo, vigilar, proteger, preservar, mantener bajo custodia. Implica una vigilancia activa y constante, poderosa. No es una sugerencia, es una petición de la protección divina. Es una protección constante y continua en todo momento, en toda circunstancia. Como dice la palabra del Señor, no duerma el que te cuida. ¿De qué somos guardados? Del mal. El término mal puede ser neutro, el mal o masculino o el maligno. Hermanos, y la belleza de la palabra inspirada es que probablemente incluya a ambos. Somos guardados del poder, la influencia y la seducción del mal en este mundo sistémico, es decir, enfermo. Y somos guardados de las artimañas, de los ataques y las acusaciones del maligno mismo contra nosotros. Que dice 1 Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué ocurre con esta protección, mis hermanos? Esto no es un escudo mágico. Tenemos la respuesta en el contexto inmediato. Unos versículos antes, en Juan 17, 14, Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Y en Juan 17, 17 horas, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Vemos aquí la conexión? El mecanismo principal de la protección de Dios es su palabra. La palabra de Dios es nuestro escudo, nuestra arma, nuestro antídoto contra el veneno del mundo, contra los dardos del enemigo. Mire lo que dice Efesios 6, 11 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, con el apresto del Evangelio, y vestidos con la coraza de justicia, es decir, con la justicia de Dios en Cristo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, Dios no nos guarda omitiendo la tentación, sino fortaleciéndonos en medio de ella. Nos guarda al llenar nuestras mentes con su verdad, para que cuando llegue la mentira del placer sin consecuencias, de la autosuficiencia, de la incredulidad, del miedo, la reconozcamos inmediatamente por lo que es y la rechacemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La protección por la que Cristo ora no es una eliminación del peligro, sino una preservación de nuestra fe en el peligro. No sé si ustedes acuerdan de Pedro cuando Jesús dice, Satanás te ha pedido a mi Padre para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe permanezca y cuando vengas puedas fortalecer a tus hermanos. No está pidiendo que no fuera probado ni tentado,
No, para que su fe se mantuviera. Hermanos, es una oración para que seamos sostenidos, para que nuestra fe no falle, para que seamos llevados salvos a la gloria. Es la garantía de la perseverancia de los santos, que es una doctrina cardinal de la Iglesia reformada. No por nuestro poder, sino por el suyo. Hermanos, ¿cómo vivimos a salvo en un territorio enemigo? Deja de orar por un escape y empieza a orar por fortaleza. Nuestra oración constante no debería ser: Señor, sácame de este problema, de este trabajo, de esta relación difícil, sino: Señor, como me has dejado aquí, guárdame aquí, preserva mi testimonio, que sea tu testimonio delante de mí, mantén mi corazón puro, dame la sabiduría para navegar en medio de esta tormenta para tu gloria, que yo confíe en tu custodia, en tu cuidado. Sumerjámonos en el mecanismo de protección de la palabra. No puedes esperar ser guardado del mar si ignoras el antídoto. Si tu mente está llena de las voces del mundo, redes sociales, medios de comunicación, cultura popular, y vacía la voz de Dios, estarás espiritualmente vulnerable. La protección es automática. Es aplicada a través de los medios que Dios ha designado, la oración y la palabra. Debes ser un estudiante constante de la bendita palabra del Señor, no para saber más, sino para tener una armadura constante, una palabra eficaz para evitar los engaños del error. Hermanos, los devocionales, la constante lectura de la palabra del Señor es un alimento para tu armadura. Confía en la eficacia de la oración de Jesús. ¿Crees que la oración de Jesús fue respondida? Por supuesto que sí. El Padre siempre escucha al Hijo. Y esto significa que tu seguridad no descansa en tu débil agarre a Cristo, sino en la fuerte agarre de Cristo de ti. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro? Ángeles, principados, potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Tu perseverancia es el resultado de su intercesión. Él intercede por nosotros día y noche. Cuando caes, cuando tropiezas, cuando el mundo parece ganar, recuerda, Cristo ya oró por ti en ese momento exacto. Él oró para que tu fe no muriera. Levántate, arrepiéntete, confía en que Él es guardián de tu alma. Está orando aún en tu fracaso para restaurarte, para guardarte, para levantarte, para hacer de ti una nueva criatura en Cristo. Hermanos, Cristo no nos prometió una vida fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Nos prometió una custodia divina, un cuidado divino. No nos prometió la ausencia de batallas, sino la certeza de la victoria final a través de Cristo. Nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Hermanos, ¿estamos creyendo esta verdad? ¿Estás aquí hoy sintiéndote acosado, tentado, al borde del fracaso? Las presiones del mundo están apretando tu vida. Hermanos, escucha de nuevo esta oración del Salvador. Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Preserva su alma, sostén su fe, llévalos a casa. Esa es la oración de Cristo. Esa oración no puede fallar. Su seguridad está anclada en la intercesión de Cristo. No es un rendimiento. Por lo tanto, salga de ese mundo hostil. No con miedo, sino con valor. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Él nos guarda por el poder de Dios, protegidos por la verdad de su palabra y sostenidos por la oración irrevocable de nuestro Señor Jesucristo, al cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Mi querida familia, ese es el devocional para el día de hoy. Mañana nos preparamos para celebrar el Día del Señor, que sea nuestro santo y buen Dios motivándonos a hacer el bien, como dice la palabra del Señor, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De eso es para el día de hoy.